de calidad. Panorama electoral, la Argentina en crisis con una peronista histórica, Graciela Camaño. Muchas gracias, Graciela, por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un cambio contundente de posicionamiento político, digo, una figura clave del masismo en diputados y ahora en una fuerza electoral que compite con el líder del masismo, ¿no? Me refiero a Consenso Federal. ¿Qué diferencias sustanciales se dan entre Consenso Federal, Labaña y Sergio Massa, que decidiste dar ese salto? Sí, convengamos que en la misma categoría estamos con Sergio. En la categoría presidencial, Labaña está con Fernández. Bueno, la idea de seguir sosteniéndome coherentemente en el lugar que pienso que es el lugar del futuro en la Argentina, ¿no? Esta posibilidad de darnos, los argentinos, la chance de construir algo que no esté vinculado a los dos extremos de la grieta. ¿Esos dos extremos son? Esos dos extremos son los que durante todo este tiempo, con el relato de la antinomia, generan la adhesión y construyen el relato. Nosotros decíamos, y yo sigo diciendo, que es sin Macri y sin Cristina. Habida cuenta que, bueno, uno pertenece al pasado que nosotros entendemos ha fracasado en la Argentina y que nos ha dejado un Estado quebrado, una situación social grave, y otro que es el presente, que ha venido a ahondar también en las posibilidades de seguir en inflación, en pobreza, en falta de trabajo, etc. Entonces uno cuando mira eso, mira que hay entre 8 y 10 años que están completamente perdidos en la Argentina, ¿no? Y la responsabilidad es de dos gobiernos. El de Cristina y el de Macri, Así es. Que cambiemos. ¿Cómo en esa sucesión de gobiernos kirchneristas el de Néstor Kirchner habría sido distinto al de los gobiernos de Cristina? Me da la impresión que sí. ¿En qué sentido? Y me da la impresión porque tenía otra impronta y porque además me parece que fue el proceso que permitió el crecimiento, ¿no? O sea, y una suerte de administración diferente, una suerte de administración mucho más prolija de lo que resultó ser después, cuando Cristina asume el poder y cuando se queda sola e intenta reconstruir o construir su propia fuerza política. En tu perspectiva, ¿hubo una continuidad entre la presidencia de Duhalde con la gestión de Roberto Labaña y la presidencia de Néstor Kirchner? Sin duda. Vos recién hablabas del tema de Unión Europea. Unión Europea fue un tema muy importante en la gestión Labaña. Y cuando digamos el diálogo o el relato facilista te lleva a suponer que estos tratados pueden llegar a perjudicar a la Argentina económicamente, en realidad no se ve todo el trasfondo de los tratados, ¿no? Que tiene una parte muy importante en el resultado, que es la económica, en donde te obliga a competir y te obliga a ser más eficaz. Pero además tiene componentes muy interesantes vinculados fundamentalmente a la transparencia, a el cuidado del medio ambiente. O sea, son tratados para buscar un hándicap de vida en la sociedad mucho más elevado. A veces el discurso demagógico se escuda en algunas cuestiones de estos tratados, o se los tilda de liberales, como si por sí mismo definiera la sociedad moderna del siglo XXI. ¿Considerás que este es un éxito del gobierno de Cambiemos, la firma del tratado del Mercosur? No, creo que es un éxito de la Argentina, porque este es un proceso. Pero lo pudo haber llevado a buen puerto esta negociación, la mirada en que Cristina Fernández de Kirchner veía el Estado y la relación con el exterior. Vos fíjate que fueron muchos años en los que prácticamente después de la partida de Roberto en el 2007, las vinculaciones con el exterior no pasaban precisamente por este tipo de cuestiones. O sea, se abandonaron cosas importantes que se venían realizando
desde antes, ¿no? La pertenencia de Argentina al G20 también está vinculada con una política de gobierno anterior, la inicia Carlos Menem, y durante algún tiempo sirvió como una suerte de escenario para el lucimiento personal y no para el aprovechamiento para la Argentina. Creo que en ese sentido sí puede haber sido y puede haber habido un salto cualitativo. Y además nos deja en muy buena posesión. Ahora un salto cualitativo en esta gestión. Exactamente. Nos deja en muy buena posición para procurar el ingreso a la OCDE, que también es un paso muy interesante para que Argentina esté realmente no como un país ornamental entre los grandes países del mundo. Es decir, que en tu mirada, en la reconstrucción histórica de la Argentina desde 2001 a ahora, el gobierno de Cristina Kirchner es un gobierno que implica un retroceso en una serie de logros, de acuerdo con tu análisis, comparativamente con el gobierno de Duhalde o el de Néstor, yo con creo algunos logros que de este gobierno. Sí, yo creo que Cristina fue un retroceso y creo que Macri fue un ajuste. O sea, indudablemente acá estamos en presencia de un gobierno que cargó los desaciertos económicos y financieros del gobierno en responsabilidad de los ciudadanos comunes. Y creo que en ese sentido el gobierno de Macri le pegó, y esto es lo que también es imperdonable, ¿no?, al sector emprendedor de la Argentina, ¿no? Al espíritu ese de la persona que construye desde su propio esfuerzo personal, su pyme, su comercio, y que es dador de trabajo. Sí, sin duda. Yo creo que por un lado tenés un gobierno con serias dificultades institucionales. Bueno, los temas de corrupción no los vamos a ventilar, pero son harto evidentes y están en sede judicial. ¿Crees en la causa de los cuadernos o te parece la causa de las fotocopias? Yo, como tengo acceso por la profesión a toda la información, digamos, por la profesión digo desde el punto de vista de ser abogado, y tengo acceso a la información, creo que las causas son reales, están en sede judicial y se están ventilando. Entonces no se trata de una cuestión de creencias populares, sino que se trata de cuestiones que están en sede judicial en una parte del proceso, distintas cada una, y avanzando. La causa de los cuadernos es muy escandalosa. Cuando uno lee toda la causa, yo creo que devela los últimos años de una Argentina en la cual, pero los últimos años, muchos años atrás, ¿no? Porque digamos que hay toda una acusación a un sector empresarial, que en algún momento se llamó la patria contratista, que en otro momento se llamó el Club de la Obra Pública, etcétera, pero que nos permite mirar de que efectivamente en esa materia, en todo lo que significa las inversiones en materia de obra pública, la Argentina tiene un enorme déficit de transparencia, controles, etcétera. Graciela, ¿cómo se explica en el marco de este análisis y de esta realidad que vos señalás la decisión de Sergio Massa de aliarse a esa fuerza política representada por Cristina Fernández de Kirchner muy claramente? Yo no la tengo que explicar a esa. O sea, yo tomé la decisión que yo consideraba más acertada. Bueno, pero vos como bien se te atribuye, sos como la madre política de Sergio Massa, lo conocés desde muy jovencito y lo has visto crecer políticamente. ¿Cuál es el razonamiento de un político que se recortaba en contra de ese sistema del kirchnerismo para finalmente aliarse en estas elecciones tan claves? No lo sé y insisto, es una respuesta que la tiene que dar él, no yo. ¿No lo han conversado ustedes? Sí, por supuesto. Nosotros hemos conversado intensamente durante mucho tiempo el proceso político. Sí, sí, se ha conversado. Pero bueno, el resultado es lo que cuenta, ¿no? Y ahí es donde yo quiero ser absolutamente taxativa en el sentido de yo explico por qué estoy aquí,
y él debe explicar por qué está allí. Yo no tengo que ser la exégeta de su decisión política. Conociendo la política, como mujer política además, ¿te parece que la idea de una fórmula en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner va como vicepresidenta es una buena muestra de cómo se va a manejar de ganar las elecciones, quiero decir, en un lugar de vicepresidente y no tallando fuerte en el poder y en las decisiones políticas? A ver, el cierre de las listas te ha mostrado una construcción de poder político. Y esa construcción de poder político está muy vinculada a la cámpora. No está vinculado al peronismo o a algo que contenga algo más que el kirchnerismo. O sea, los cierres de listas están muy enfocados a que en el Parlamento haya diputados que respondan a Cristina y en el Senado también. ¿Queda muy aislado Massa en ese sentido y su influencia? No lo sé, pero me parece que acá el tema político más importante es dónde queda el candidato a presidente, ¿no? Que yo creo que queda, digamos, Alberto encerrado y que le va a requerir mucho diálogo para poder tener éxito. Por lo menos en lo que hace al Poder Legislativo. Vos lo conocés bien, Alberto Fernández, ¿te parece? No lo conozco bien, ¿eh? Él compartió con nosotros el Frente Renovador, pero la relación de él es de amistad con Sergio, de antes y de ahora. Pero lo conocés, digamos. Sí, por supuesto. Como figura política y como, bueno, comparten el mismo espacio, son peronistas en definitiva. No compartimos. A ver, la palabra espacio es una palabra demasiado etérea, que se ha puesto de moda en la política para la definición de la nada misma, y en la nada misma caen dirigentes de diferentes procedencias, ¿no? No todos los peronistas son lo mismo. ¿Esta sería la idea? Yo creo que vos fíjate que vos tenés en todo el armado ese a kirchneristas, Unidad Ciudadana, peronistas de otras layas y el PJ propiamente dicho. Sí. Hay como toda una cuestión ahí. Yo lo que compartí con Alberto Fernández fue su paso por el Frente Renovador, que no era institucionalizado, sino que estaba muy vinculado fundamentalmente a la amistad que él tenía con Sergio Massa. ¿Y en esa amistad crees que talló fuerte para que Massa tomara esta decisión? Supongo que sí, no lo sé a eso. Hay un dato muy interesante sobre un tema que se estuvo discutiendo en los últimos días que tiene que ver con la expropiación de YPF, ¿no? Que este juicio millonario de $3.000 millones que afronta la Argentina. Vos fuiste una de las diputadas que votó en contra de la expropiación en 2012. Sí. ¿Por qué? A ver, yo fui la diputada que votó en contra de Menem cuando Menem privatizó YPF, porque yo creo que los países tienen que tener en materia energética, que es un tema estratégico, soberanía. Y cuando vino el kirchnerismo con la estatización, estudié el tema y se advertía claramente que estaba mal hecha la estatización y que íbamos a tener reclamos. Entonces dejábamos las puertas abiertas para el conflicto. Y esto yo lo dije en mi discurso. Fue muy duro porque indudablemente fue una gran noticia para ese momento y los que votábamos en contra aparecíamos como traidores a la patria. Sin embargo, yo lo expliqué en mi discurso y expliqué mis dos votaciones y traté de ser coherente con lo que yo pensaba. Y lamentablemente debo decir, porque es un drama para los argentinos, no para los que votaron a favor, hoy estamos con que a esos 30 y pico de diputados que nos plantamos, el tiempo nos dio la razón. Graciela, en tu análisis del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y en este posicionamiento, llama la atención que como peronista no estás en contra del capital, lo planteás con mucha racionalidad, lo interesante que puede tener un Tratado de Libre Comercio en términos de comercio exterior, ¿no? En términos de apertura. Hay que entender que la marcha peronista se hizo en la década del 40 y que en la década del 70, cuando al general Perón le tocó un poco
corto periodo de gobierno a raíz de su salud y de su muerte, él tenía otro pensamiento respecto al mundo. Y es lógico que así sea, porque no era un hombre terco ni atado a los atavismos, era un estadista y comprendió que en la década del 70 el mundo no era igual que el de la década del 40. El planteo de él en la década del 70 es muy interesante. Si los que se dicen peronistas leyeran e interpretaran cabalmente el pensamiento de Perón, sin duda tendrían la misma concepción. Y aún en la década del 40, él planteaba la necesidad y advertía un mundo que primero iba a estar regionalizado, que luego iba a ser continentalizado y que finalmente iba a ser un mundo planetario, decía él. O sea, ya miraba en la década del 40 la globalización. Y de alguna manera dio los primeros pasos de lo que fue el Mercosur cuando crea, juntamente con Chile y Brasil, algo que se denominó ABC, Argentina, Brasil y Chile, que lamentablemente quedó trunco por la famosa Libertadora y bueno, y ahí empezó Argentina como a encerrarse. Ahora, Graciela, con esta concepción que vos planteás de mucho más flexible en términos de los cambios de paradigmas, matrices productivas que se ponen en juego en el mundo, a la hora de, bueno, después de las elecciones, año 2020, imaginémonos ese escenario, Dante Sica planteaba la necesidad de una serie de reformas muy estructurales de la Argentina, por ejemplo, reformas laborales. Como diputada nacional por consenso federal, ¿acompañarías las reformas que planteara, que hipotéticamente puede plantear un gobierno, un nuevo gobierno de Cambiemos? ¿Sabés cuál es el tema? El tema laboral no es un título y bueno, algo lo conozco, un poquito lo conozco. Un poquito. No es un título. Fuiste ministro de Trabajo durante el dualdismo, durante la presidencia de Duhalde, ¿no? Seguridad Social y Empleo. Exactamente. Roberto era ministro de Economía y yo era ministra de Trabajo. Si vos me preguntás a mí, ¿hace falta una reforma laboral? Yo te digo, por supuesto. Porque vos no podés tener bajo ningún punto de vista un país que hace 15 años viene incrementando a pasos agigantados el trabajo informal. En la década del 90 se habló mucho del proceso de flexibilización laboral, porque se había legislado en torno a diferentes tipos de contratos. Nosotros estamos casi con un 50% de trabajadores totalmente flexibilizados, porque no tener derechos, no tener seguridad social es la máxima flexibilización que una sociedad le puede ofrecer, que un gobierno le puede ofrecer a una sociedad de trabajadores. Entonces, por supuesto que es necesario mirar qué es lo que nos está pasando para que la variable de ajuste de cualquier situación social, porque hoy estamos en crisis y estamos cerca de un 50%, pero yo recuerdo en su primer mandato a Cristina Kirchner abrir una asamblea legislativa diciendo que había un 30% de trabajo informal. El trabajo informal nos está acompañando. Sí, es estructural, sí. Totalmente. Nosotros no podemos seguir pensando que tiene futuro la Argentina en materia laboral, en materia de seguridad social, si nosotros no acudimos a una reforma que nos permita poner a todo trabajador en la formalidad. Ahora, esa formalidad sincera la informalidad, quiero decir, ¿es una formalidad de relación en dependencia clásica o es una formalidad que tiene en cuenta las nuevas formas de contratación que se necesitan en el mundo que ha cambiado? Ahí viene el debate, que no es un debate que se pueda dar ni desde un programa de televisión ni desde una plataforma mentirosa que luego no se cumple. Ese es uno de los grandes debates que tiene que estar en el marco de una mesa de consenso, federal en la que estén sentados los actores políticos como ejecutores de las políticas públicas y los actores sociales. Y todos tienen que estar dispuestos a dar algo.
Todos tienen que estar dispuestos a dar algo. Estás casada con Luis Barrionuevo, ¿no? Un sindicalista clásico, gastronómico, un hombre fuerte del sindicalismo. ¿Qué responsabilidad tienen los sindicatos en cierta inflexibilidad del mundo laboral para adaptarse a los cambios y proteger a los trabajadores? Es que yo creo que nunca hubo una propuesta seria en torno a la materia. Siempre hubieron títulos, o sea, vos fijate las reformas laborales que se propusieron. Siempre empezaron por perdonar la deuda y bueno, y hacer un blanqueo. Entonces no es así. Nosotros tenemos que poder exponer cómo vamos a hacer el reparto del Producto Bruto Interno en este país. La puja distributiva. Totalmente. Bien. Porque si no vamos a empezar por decir, bueno, miren, primero blanqueemos y después pensemos las modalidades del trabajo, la tecnología que está avanzando, las posibilidades de generar nuevos contratos. Me parece que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Y eso es responsabilidad del gobierno. Yo no, ahí no tengo duda. Bien. No se puede cambiar chupetines. ¿Me entendés? Sí. Te doy esto, dame aquello. Sí, es una discusión profunda. Es una discusión muy profunda. Bien. Graciela, te paso a otro tema y para ir terminando la entrevista, bueno, queda por delante la gran discusión que está tallando electoralmente también sobre la legalización del aborto de máxima o despenalización al menos. ¿Vas a sostener tu postura contraria a esas posibilidades? Yo creo que lamentablemente no nos pudimos dar un debate sereno. No pudimos debatir de manera serena el tema para poder lograr una solución. O sea, nosotros no podemos estar discutiendo acerca de la cuadratura del círculo. Lo que hay adentro de la panza de una mamá embarazada es una vida. Y con esa premisa tenemos que resolver el problema de los abortos no deseados. Y lo tenemos que hacer con inteligencia y con capacidad. Si nosotros nos ponemos pañuelitos y con eso pensamos que hay que pulsar a ver quién gana, quién es el que tiene más votos, y es una cuestión de votos, no estamos interpretando la sociedad. Y si no somos capaces de interpretar la sociedad, tenemos que consultarla. Una consulta popular acerca del tema, no un plebiscito. Si los dirigentes nos vamos a poner pañuelitos en las muñecas y vamos a incentivar que todo se resuelva por la fuerza, no estamos en condiciones de resolverlo. Tenemos que dejar que la sociedad nos diga qué quiere. Si una consulta popular no vinculante da vía libre a la legalización del aborto, ¿acompañarías con tu voto en diputados? No sé. Yo quisiera discutirlo. Entonces, ¿para qué queremos una consulta popular? No, bueno, pero es perfecto, pero la consulta popular es importante porque ya es otro debate, ¿me entendés? Bueno. Lo que pasa es que también convengamos que en diputados fue un debate en torno a un proyecto de extrema. ¿Sí? ¿Te parecía extremo el proyecto presentado? Totalmente. ¿En qué puntos? Fundamentalmente en el tema de la propiedad, o sea, convertir al feto en una cosa para poder apropiarse y hacer lo que se quiere. No es así, me parece que podemos resolverlo. Ante la disparidad de creencias que hay sobre ese tema, que es tan delicado y tan personal, y es muy atendible que haya personas, mujeres, hombres, que creen que el feto es vida y es persona. Y otros que persona no, para ser persona tiene que tener rostro. Pero hay quienes sostienen que es persona, además. Además hay quienes sostienen que es persona en las posiciones más extremas. Sí. Bueno, entonces, y otros que creen que es vida, pero que hasta cierto punto no tiene todavía, no siente pues un conjunto de células. Y ves irresolubles esas creencias. ¿No es mejor que cada uno decida de acuerdo con sus propias creencias? ¿No? ¿El Estado no debería amparar eso? No, el Estado tiene que, porque la Constitución así lo establece, proteger al niño desde la concepción. Nosotros hemos hecho parte del plexo constitucional los tratados internacionales. Y en el tratado referido a la niñez, nosotros hemos hecho el resguardo de que debe ser desde el momento de la concepción. Nosotros tenemos en ese sentido, y también hay que decirlo, un código que es de los que se considera en este tipo de debate código moderado. Y fíjate vos que, a pesar de los años que tiene nuestro código,
está caratulado como un código moderado. No está ni en un extremo ni en el otro. Es cierto que pena el aborto, pero no lo pena para que la mujer vaya presa. La pena mayor la tienen todos aquellos que tienen la responsabilidad de que la mujer vaya a un aborto. Despenalizar tampoco, entonces. Me parece que hay para cortar hilo en un debate que realmente tenga honestidad intelectual. Bien. El tema de la edad del gestante